Buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús en esta mañana, en este nuevo día en que nos reunimos, ¿no es cierto?, a través de esta señal, a través de esta transmisión, para invocar y alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero empezar en esta mañana, como ya ustedes saben, estamos, ¿no es cierto?, preparando nuestra vida, preparando nuestro espíritu, limpiándonos un día más para presentarnos delante del Señor, porque ya va a ser tiempo en que vamos a volver a congregarnos, vamos a poder volver a vernos, pero tenemos que prepararnos para ese reencuentro, tenemos que estar limpios, sanos, por dentro y por fuera, limpio para que el Señor sea grata nuestra alabanza delante de Él. Y hoy quiero empezar leyendo la palabra del Señor en Miqueas 6:6 y dice: lo que pides el Señor, dice, lo que pide Jehová. ¿Con qué? Dice, me presentaré delante de Jehová y adoraré al Altísimo. Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, nos dice el Señor, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, dice la palabra del Señor, nos dice hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide el Señor. Él no pide sacrificio de bueyes, de animales, sino que pide un corazón, dice, contrito y humillado. Y si vamos también a 1 de Timoteo 2:8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, dice, levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Qué es lo que el anhelo del corazón de Dios para nosotros? Es que nuestras oraciones sean limpias delante del Señor, sin ira, sin contienda. Yo no sé cómo está tu corazón en este nuevo día, pero la tarea de la palabra hoy en día nos quiere llevar a que nosotros dejemos la ira, dejemos el enojo, dejemos la rencilla, dejemos los pleitos, dejemos las enemistades y vistámonos de las armas de luz de la palabra de Dios, que es el amor, la misericordia. Por eso yo te invito en esta mañana, amado hermana, amado joven, señorita que están ahí, niños que están ahí, matrimonio, unamos en este llamado que el Señor está haciendo de presentarnos ante Él con un corazón humilde. ¿Y qué es lo que es un corazón humilde? Es reconocer que hemos pecado y que necesitamos pedirle al Señor que nos perdone de nuestros pecados y dejemos y perdonemos, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros perdonemos. Así que yo te invito en esta mañana para que tú con todo tu ser, con toda tu alma, podamos en esta mañana, junto a mí y junto a todos los que vamos a estar viendo este video, pidámosle perdón al Señor en esta mañana, para que cuando oigamos la palabra, el poder del Espíritu Santo empiece a obrar en nosotros y empiece a transformar y a cambiar nuestra vida para llenarnos de gozo y de paz. Yo te invito a orar. Y deja tu carga ante el Señor. Estás molesto, estás enojado, peleaste con alguien, tienes resentimiento con alguien. Yo te pido, lo que la palabra me pide a mí es que yo perdone. Y yo te invito en esta mañana, yo te invito a orar, te invito a clamar al Señor y a ser humilde y a decirle, Señor, yo reconozco mi pecado, yo reconozco que he pecado delante de ti, reconozco que estoy llena de ira, de enojo, Padre, y que mis oraciones por eso no pueden llegar delante de tu presencia. Pero Señor, en esta mañana me hago humilde para reconocer mi necesidad de ti, para reconocer que necesito de tu perdón, Padre, para poder perdonar también a otros, Señor. Porque tu palabra dice que si perdonamos a los hombres sus ofensas, también tú nos perdonarás. Pero si no perdonamos, Señor, tampoco usted nos va a perdonar. Por eso, Señor, en esta mañana levantamos nuestras manos y pedimos que tú saques todo pecado de nuestras manos. La sangre inocente que hemos derramado, Padre, cuando hemos hablado mal, cuando hemos tenido rabia y rencor hacia alguien. Perdónanos, Señor. Y pedimos que la sangre de tu Hijo nos lave, nos limpie de toda maldad, de todo pecado,
para que podamos, Señor, ser lavados y limpiados con esa sangre preciosa y poder, Señor, que nuestra alabanza sea grata delante de ti. Mi Señor, te necesitamos, papito, y todo, Señor, lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, y así también nosotros extendemos perdón, papá, a aquellos que nos han ofendido y nos han dañado, para que no haya nada en nuestro corazón que nos impida recibir tu palabra como tiene que ser recibida. Gracias, Señor, por perdonarme, y yo también extiendo perdón a aquellos, Señor, que han herido mi vida. Gracias por esta oportunidad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y amado hermano, ahora, amada hermana, le invito con gozo, libre ahora, libre de la ira, del rencor, de la rabia, de la falta de perdón, libre ahora en el nombre de Jesús. Hermano, para que usted ahora empecemos a alabar y a honrar a este Dios que cada día nos colma de bendiciones, cada día nos perdona, cada día nos da una nueva oportunidad de vida. Así que el Señor les bendiga, y oro para que el poder del Espíritu Santo traspase esta pantalla y tu Espíritu Santo empieces a redarguir, a amonestar nuestras vidas para llevarnos al arrepentimiento, porque cuando hay arrepentimiento, Dios empieza a bendecir nuestras vidas y a darnos la paz y la claridad, y también estar en paz con los que están rodeando nuestra vida. Que el Señor les bendiga en esta mañana y que el Señor les prospere a cada uno de ustedes, y que el amor del Señor esté llenando sus corazones y sus mentes. En el nombre de Jesús les invito ahora a adorar. Amén. Vamos a adorar juntos al Señor y agradecer su nombre en este día domingo. Tu nombre hoy venimos, estamos tan agradecidos, por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón mostramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos su gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos, en tu nombre adoramos, por quien eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres Rey y nos mostramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza y tu bondad. Declaramos la grandeza de Dios en tu nombre. Hoy venimos, estamos tan agradecidos, y por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos su gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos, en tu nombre adoramos, por quien eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres Rey y nos mostramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza, tu bondad. Te adoramos, Señor. Tú eres el mismo hoy y siempre.
eres Dios y proclamamos tu grandeza y tu bondad. Amén, amén. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús siga siendo exaltado. En medio de este culto vamos a abrir nuestro corazón, vamos a preparar nuestro entendimiento para recibir la poderosa palabra del Señor. No sin antes decirle al Señor Jesús, ven a este lugar, ven y toma control de toda mi vida, Señor, porque quiero ser bendecido por tu palabra. Alabemos su nombre. En este lugar llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado sobre querubines, que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Que estás sentado sobre el trono de gloria. Oh sí, Señor Jesús, tú que estás en el trono, la alabanza de tu pueblo. Que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar. Lugar, ven a este lugar, oh, oh, oh. Ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, estás sentado sobre querubines. Sí, Señor Jesús, tú que estás en el trono, en medio de serafines. Oh, Jesús, reciba toda gloria y honor. Que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Jesús, tú que estás sentado sobre el trono de gloria. Sí, Señor, tú que estás en el trono, alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven
lugar. Oh, ven a este lugar, Señor, llena hoy mi vida, Señor. Ven, Señor Jesús, llena mi casa, llena mi vida, todo mi ser depende de ti, Jesús. Ven a mi casa, ven a mi iglesia, todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor, te necesita más. Ven a mi casa, Jesús, toma tu lugar, tú que eres alabado, tú que eres exaltado, tú que eres aclamado por ángeles. Ven a este lugar, Señor. Oh, oh, oh. Ven a este lugar, Señor. Ven a este lugar, Jesús. Llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar, Señor Jesús. Ven a este lugar, oh, trae tu presencia aquí, Jesús. Ven a este lugar, Señor. Llena hoy mi vida, Jesús. Sin ti no vivo, Señor, sin ti no vivo, Jesús. Necesito tanto. Ven a este lugar, llena mi vida, Jesús. Muy buenos días, damos gracias al Señor porque nuevamente podemos estar juntos. Lo podemos hacer con gozo, con alegría. Así que es una bendición que nuevamente nos podamos congregar de esta manera y la fe está puesta en Dios y nosotros creemos de que Dios se manifiesta y se mueve y bendice a su iglesia a través de estos cultos por medio de esta tecnología. Así que damos gracias al Señor y yo doy gracias a Dios porque nuevamente tengo la bendición de nuevamente entregar una palabra que nos sirva a todos, que es la palabra del Señor. Estamos viendo la enseñanza sobre la importancia que nuestra alma esté limpia, esté liberada, esté sana para este tiempo en que vamos a tener muchos desafíos, vamos a tener muchas cosas que van a venir por delante y tenemos que estar preparados. Estamos hablando de preparación, preparar nuestra alma, preparar nuestro corazón para que estemos limpios y estemos llenos de la presencia de Dios para poder enfrentar estos tiempos. Hoy les quiero entregar en la misma línea la palabra o el título de la palabra de esta mañana es ¿Cómo ser libre de la falta de perdón? ¿Cómo ser libre de la falta de perdón? Y en Mateo capítulo 6 vamos a tomar nuestras Biblias, la palabra de Dios, en Mateo capítulo 6, el versículo 14 y 15, encontramos aquí la oración de Jesús. Jesús le enseña a sus discípulos a orar
Y esta oración es una oración de reino de los cielos, una oración para que esa realidad de los cielos también sea una realidad en la tierra. El contenido de esta oración tiene que ver con temas de reino. El contenido de esta oración tiene que ver con el reino de Dios que tiene que manifestarse en nosotros. Y Jesús le enseña a sus discípulos cómo orar. Y dentro de la temática de esta oración está un tema muy importante con respecto al título que hoy le hemos puesto a la predicación: cómo ser libre de la falta de perdón. Y en Mateo capítulo 6, el versículo 14 y 15, vamos a leerlo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El versículo 12 también nos ayuda y dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a aquellos que nos hacen daño. Entonces, la oración del Señor Jesucristo habla precisamente de la importancia de perdonar a nuestro prójimo, de perdonar las ofensas que alguna persona pueda hacernos a nosotros. La oración de Jesús contiene un principio que nosotros tenemos que echar mano en nuestras oraciones, y en nuestras oraciones declarar perdón a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han dañado, a aquellos que han ofendido nuestras vidas. Nosotros tenemos que perdonar. Y es una palabra también para nosotros en este tiempo, de revisar nuestro corazón y que en nuestra alma, o en nuestro corazón, o en nuestro interior no haya nada en contra de alguna persona. Que nuestro corazón, nuestra alma esté limpia, esté sanita de todo rencor, de toda rabia y de toda falta de perdón. Y Jesús les enseña en este pasaje la importancia que también en nuestras oraciones nosotros oremos declarando el perdón, perdonando a aquellos que nos han dañado. Porque la falta de perdón es pecado, es rebelión y es una transgresión a la palabra de Dios. Por eso que es muy importante que entendamos que ser libre de la falta de perdón tiene que ver con una realidad de los hijos del reino de Dios. Porque es una de las mayores ofensas en el reino de Dios albergar odio, resentimiento en nuestra alma. Falta de perdón en nosotros. Eso produce daño en nuestras vidas. Nuestras mentes son afectadas, emocionalmente somos afectados y hay opresión. Hay opresión en nuestras vidas cuando nosotros nos negamos a perdonar a las personas. Opresión mentales y emocionales e incluso enfermedades físicas producto del resentimiento que está en nuestra alma hacia otra persona. Por eso que el Señor les enseña a orar y a estar consciente que nosotros tenemos que perdonar a las personas para que Dios nos pueda perdonar nuestros errores y nuestras fallas. Ahora, nosotros en este tiempo en que nos estamos moviendo a podríamos decir, a otro tiempo después o fuera de esta pandemia, nosotros en el mundo necesitamos ver el mundo para poder ministrar este aspecto
tan importante y que está destruyendo al mundo. Nosotros tenemos que sacar a la luz el tema del perdón en la iglesia hoy, en este tiempo, para tener un alma, un corazón liberado de todo sentimiento de falta de perdón, pero también nosotros necesitamos llevar esa realidad al mundo en que nos encontramos. Ahora, en el mundo hay gente mentalmente, emocionalmente y físicamente enfermo, producto de los sentimientos de rabia, de enojo que hay en las personas. Nosotros tenemos que ayudar a esas personas. Nosotros tenemos que ir a esas personas. Pero ¿cómo vamos a ir nosotros si nuestra alma está enferma emocionalmente? Nuestra mente está enferma, producto de que nosotros podemos estar albergando resentimiento, o nosotros tenemos falta de perdón hacia las personas que nos han ofendido o nos han dañado. Es tiempo de prepararnos, le estamos diciendo eso. Ahora, hay otro pasaje que ustedes quiero que lo busquen en Lucas capítulo 6, el versículo 32. Vamos a leer también ese versículo. Lucas capítulo 6, el versículo 32. Dice Lucas 6, 32. Porque si amáis a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. No hay ningún mérito en que yo o nosotros amemos a una persona que nos ama. El mérito es cuando nosotros amamos y perdonamos y extendemos perdón a las personas que nos han dañado, a las personas que han afectado nuestra vida. Ahí hay mérito y ahí hay una verdad que es parte del reino de Dios, y que nosotros que somos parte del reino de Dios tenemos que practicar, amar, perdonar, bendecir a aquellos que nos hacen daño, porque en eso hay mérito en el reino de Dios. En la experiencia de ministrar liberación y sanidad de muchos años, nos damos cuenta que la gente vuelve a caer en eso. Y por eso que nosotros regularmente tenemos que provocar instancia donde se nos hable de esto, se nos ministre la importancia de cuidar el corazón, de cuidar nuestra alma, de cuidar nuestra mente, nuestras emociones, del rencor y la falta de perdón a otras personas. Nosotros tenemos que, vuelvo a repetir, regularmente hablar del perdón, la importancia del perdón, porque el perdón tiene que ver con el reino de Dios. Nuestra nueva vida en Cristo puede comenzar solo cuando recibimos el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Ya? Pero la enseñanza de Jesús también está llena de referencia a que tenemos que perdonar, a que tenemos que soltar perdón a las personas que nos han dañado, como Dios nos ha perdonado a nosotros. Ahora, ¿cómo es posible que para tantos cristianos el perdón no sea una prioridad? El perdonar es una prioridad en el reino de Dios y debe ser una prioridad en nosotros, en su iglesia y en este tiempo. Y estamos trayendo esta hermosa
verdad acerca del perdón, de perdonar a aquellos que nos han ofendido, sobre todo en este tiempo donde tenemos que ir al mundo y llevar también en nosotros la realidad de esta verdad. Quiero referirme a algunos puntos importantes con respecto a cómo ser libre de la falta de perdón. El perdón abre el flujo incontable de bendiciones. Cuando nosotros perdonamos, viene un flujo de bendiciones de parte de Dios a nuestras vidas, como la reconciliación, la paz, la amistad, el compañerismo, así como la salud espiritual, la salud mental, la salud emocional, incluso la salud física, también la podemos lograr cuando nosotros perdonamos y somos liberados de todo sentimiento de rabia, de amargura y de enojo en nuestra alma o en nuestro corazón. Somos liberados incluso financieramente. Somos liberados en esa área también cuando nosotros extendemos perdón. O sea, el perdón es tan importante en la materia del reino de Dios que Dios bendice mucho a las personas que son prontos para perdonar. Y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, necesitamos de esas bendiciones que vienen cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, de perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos dañan, a aquellos que nos rechazan, a aquellos que no han actuado bien con nosotros. Pero de eso se trata. El mérito del reino de Dios es perdonar a esas personas. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros como discípulos del reino, teniendo una mentalidad de reino, siendo puestos en el reino de Dios por la gracia del Señor Jesucristo, nosotros pueden venir todas esas bendiciones a nuestra vida como fruto de obedecer la palabra, de poder perdonar a las personas que han actuado de una manera incorrecta hacia nosotros. Otro punto importante. En contraste, la falta de perdón da lugar a múltiples consecuencias, las cuales pueden estar asociadas como la opresión demoníaca que viene sobre nosotros cuando nosotros negamos el perdón a las personas. Por ejemplo, la ansiedad, la amargura, el resentimiento, el odio, la falta de paz, la división, enfermedad, incluso la muerte, puede empujarnos este sentimiento de rabia y de enojo y de falta de perdón. Todos los seres humanos están en riesgo de sufrir consecuencias tales como esta debido a su propia falta de perdonar a otros. La única salida para esta clase de males y ser liberado y no llevar esta realidad en nosotros es practicar el perdón como un estilo de vida, como lo dice la Escritura y como lo dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos, los discípulos de la iglesia, los hombres y mujeres, hijos de Dios, nosotros tenemos que la única salida para toda la clase de males que hay es practicar el perdón como un estilo de vida. Y el Señor nos está hablando que en este tiempo tenemos que echar mano a ese estilo de vida, de ser rápido en perdonar a aquellos que nos han dañado, a aquellos que nos han ofendido. Hablemos un poco de la cruz para entender también la importancia de nosotros no caer en el error de la falta de perdón a otras personas. En la cruz encontramos el perdón vertical y el perdón horizontal. ¿De qué se trata esto? Existen dos direcciones en las cuales se debe extender el perdón, representado por la cruz. La cruz tiene dos maderos, uno vertical y uno horizontal.
El madero vertical representa el hecho de que todos necesitamos el perdón de Dios. El perdón de Dios, el cual podemos obtener solo recibiendo la obra terminada y consumada de la persona del Señor Jesucristo en la cruz. Esto nos perdona y nos salva. Y Dios perdona nuestros pecados, perdona nuestras transgresiones, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestra maldad. Dios la perdona cuando nosotros, a través de la obra del Señor Jesucristo, nos acercamos a Dios y para poder obtener el perdón de nuestros pecados. El madero horizontal representa ese hecho de que el perdón es también necesario no solo, en primer lugar, tener el perdón de Dios, porque Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados o el pecado de los seres humanos, pero también el madero horizontal de la cruz nos habla del hecho de que tenemos que perdonar o perdonarnos entre nosotros, los seres humanos. Tenemos que perdonarnos entre los seres humanos. Hay dos aspectos en lo que respecta al perdón horizontal. Es darlo y recibirlo. Dar perdón y recibir perdón. Si bien las personas deben brindarse el perdón unos a otros, el perdón supremo viene de Dios. Dios es el que perdona el pecado. Ese es el perdón divino y supremo de Dios. Pero a través que viene del sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados del mundo. Y eso nos habla la cruz. Vuelvo a repetir, ese madero horizontal nos habla de lo que dice, y busquen ustedes en su Biblia, en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 2 también. Nos habla de ese perdón que viene de Dios al hombre pecador. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 2. Y Él es la propiciación, o cambiemos la palabra propiciación, o Él es el sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Y Él es la propiciación, el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Aquí no está hablando del perdón de Dios a la humanidad, el perdón de tu pecado y mi pecado. Nos habla de ese madero de forma vertical. Pero también el madero tiene una connotación horizontal, entendiendo de que nosotros no perdonamos los pecados de las personas, pero sí el Señor nos manda a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que han afectado nuestra vida. Nosotros tenemos que perdonarlos a ellos la ofensa hacia nuestra vida, como Dios nos pide en su palabra. Hagámonos una pregunta en esta mañana también, como a modo de reflexión. ¿Qué es el perdón y la falta de perdón? El perdón es el acto voluntario de la voluntad de liberar espiritualmente a alguien que nos ha ofendido o herido. Significa no guardar nada en nuestra alma en contra de esa persona, cancelar o perdonar toda deuda espiritual, mental, emocional o física que el otro tenga con nosotros. La falta de perdón, en cambio, es una postura de resentimiento o amargura hacia alguien por algo malo que nos hizo contra nosotros, y nos negamos a perdonar y elegimos guardar el resentimiento en nuestra alma y en nuestro corazón. Eso se llama falta de perdón y no estamos obedeciendo a Dios.
Si nos liberamos de inmediato de la falta de perdón, si no lo hacemos rápidamente, de ser rápidos e inmediatos, de renunciar a la falta de perdón y perdonar a las personas, se puede convertir en una fortaleza espiritual de la cual necesitamos ser libres. Por eso que rápidamente tenemos que perdonar a las personas. Aquellos que nos hacen daño, rápidamente perdonar. Porque si dejamos pasar el tiempo, esa realidad espiritual se puede convertir en una fortaleza en nuestras vidas y es más difícil vivir con esa realidad en nuestros corazones. La falta de perdón es rebeldía contra Dios, porque Dios es el que nos pide que tenemos que perdonar. Es una transgresión contra la ley, contra la palabra de Dios, contra el mandato de Dios, contra la palabra del reino de Dios, porque perdonar es una palabra del reino. Y los que vivimos en el reino tenemos que vivir de acuerdo a esa palabra. Es más, con nuestra falta de perdón, permitimos que Satanás saque ventaja de nosotros y dejamos una puerta abierta para que el enemigo venga y nos estorbe, nos robe, vaya destruyendo nuestra vida espiritual, nuestra vida mental, nuestra vida emocional, y también empieza a ser afectado nuestro cuerpo físico. Vamos a leer en Corintios, segunda de Corintios, para que también ustedes busquen ahí en la Biblia, segunda de Corintios, en el capítulo 2, el versículo 10 y 11, que precisamente habla en un contexto de perdonar al ofensor, perdonar a la persona que nos ha ofendido. Y dice segunda de Corintios capítulo 2, el versículo 10 y 11, al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo, también dice yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Leo nuevamente el versículo 11. Para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El versículo, cuando dice que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, tiene que ver con el tema que estamos tratando, con la verdad que estamos entregando en esta mañana, la falta de perdón. Cuando nosotros no perdonamos al ofensor, nosotros le damos lugar al diablo, le damos lugar a él gana ventaja de nosotros, empieza a ganar ventaja sobre nosotros para dañarnos, para destruirnos y para arruinar nuestra vida. Dice, para que no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus métodos, su estrategia, o como podríamos decir, para que no se aproveche de nosotros. El diablo y los demonios se aprovechan cuando hay falta de perdón en nosotros. Cuando nosotros, producto de nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra inmadurez y también por la falta de conocimiento, no perdonamos a aquellos que nos dañan, a los que nos ofenden. Tenemos que perdonar para que el enemigo no gane ventaja y para que sus maquinaciones no se levanten en contra de nosotros. Entonces, con este conocimiento que estamos entregando en esta mañana, donde tú y yo estamos recibiendo la palabra del Señor, esto tiene que enseñarnos y a reaccionar, que nosotros no tenemos que darle ventaja al enemigo y no ignorar sus métodos, sus maquinaciones, cuando él viene sobre un hombre y una mujer que no está perdonando a aquellos que le ofenden. Nosotros vamos a hacer lo contrario.
Nosotros no le vamos a dar lugar al enemigo que no gane ventaja de nosotros, de nuestra familia, de la iglesia, y que él no se aproveche de nosotros trayendo sus maquinaciones, producto, ¿no es cierto?, del escenario donde hay falta de perdón, donde hay odio y donde hay resentimiento. Nosotros vamos a renunciar a todo odio, a todo resentimiento y a toda falta de perdón en esta mañana. El perdón permite que la vida de Dios fluya en nosotros, mientras que la falta de perdón detiene la vida de Dios en nosotros. Por lo tanto, rehusarse a perdonar es estar aislado y en prisión espiritual. Nuestra alma cae en una prisión espiritual producto de que nosotros nos negamos a perdonar a quienes nos han ofendido. Nuestra alma se endurece, nuestra fe pierde vida y deja de fluir la vida de Dios en nosotros. Y nuestra relación con Dios se vuelve superficial. Podemos tener una formalidad religiosa externa para nuestra alma, para nuestro corazón, pero está vacío. Esto explica de por qué tantos creyentes luchan año tras año con un ciclo vicioso de frustración y decepción con respecto a su vida espiritual, familia, su vocación y otras áreas de la vida, porque se niegan a perdonar a las personas. La gente, cuando ha sido herida, suele guardarse esa información y enterrarla en el fondo de su corazón o de su alma. Esta es la respuesta de muchas personas que han sido abusadas físicamente o emocionalmente por un padre, por un abuelo, por un hermano, por un hijo, por un amigo o por alguien más. Nunca hablan de su dolor con nadie y su silencio impide que puedan recibir la ayuda que necesitan de parte del Señor para ser liberados, para ser libres. Ellos necesitan hablar con un líder cristiano de confianza, con un consejero o un amigo que mantenga tu situación confidencial para que pueda ayudarte a soltar ese enojo, esa rabia, esa atadura, esa prisión espiritual donde se encuentra tu alma. Esa situación en Dios, soltarla en Dios y perdonar al ofensor. Si guardamos resentimiento y falta de perdón detrás del silencio, no podremos recibir la sanidad interior, la sanidad emocional, mental y física que necesitamos. Por eso que en este momento estamos dando una llave de acceso a nuestra libertad, y una de ellas es buscar a alguien y poder hablar de eso, exteriorizarlo, sacarlo hacia afuera. Desafortunadamente son muchas las ocasiones en que podemos ser heridos por una mala acción cometida contra nosotros. Podemos ser ofendidos por alguien en casa, en el trabajo, en la iglesia o en cualquier otro ámbito de la vida. La mayoría de la gente que se va de la iglesia lo hace porque alguien o algo lo ofendió. Se aferró a esa herida y nunca la confesó, nunca la dijo. Pero guardar ese dolor o esa ofensa en secreto en nuestro corazón matará nuestro espíritu, destruirá nuestra alma. Nuestra alma quedará presa de la obra de los demonios, de la obra del diablo, producto de guardar ese resentimiento y esa rabia hacia alguna persona. Matará nuestra vida espiritual, tal como cualquier otro pecado escondido lo puede hacer. La fortaleza demoníaca frecuentemente se construye donde no existe transparencia,
En lo oculto, en lo que ocultamos, se levantan fortalezas demoníacas en nuestra vida. Lo que está escondido, escucha bien esto, lo que está escondido queda bajo el poder del enemigo. Lo que tú ocultas, lo que yo oculto, queda bajo del poder del enemigo. Como dice Proverbios 28:13, que lo vamos a leer también para recordar. Hechos 28:13 dice de la siguiente manera: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y lo que estamos diciendo y sosteniendo esta mañana es que la falta de perdón es pecado. Porque si nosotros no perdonamos, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y si nosotros guardamos eso, lo escondemos, esa realidad, dice la Escritura, el que encubre su pecado no prosperará, dice. Mas el que lo confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia, alcanzará el favor y la gracia de Dios. Por eso que es importante entender, vuelvo a repetir esta idea, es que tiene que haber transparencia en nosotros. No tenemos que ocultar ese resentimiento de enojo en nuestro corazón, en nuestra alma. Hay que conversarlo, hay que pedir ayuda y poder abrir nuestra boca y visiblemente renunciar al odio, al rencor, a la rabia, renunciar a la falta de perdón y perdonar a esas personas y perdonarlas de acuerdo a la palabra del reino de Dios que nosotros conocemos y que hoy el Señor nos está repasando. Hoy el Señor nos está recordando a todos de la importancia de echar mano al perdón para comenzar una nueva etapa, comenzar un nuevo tiempo después fuera de esta pandemia. La falta de perdón suele ser un pecado silencioso. La falta de perdón suele ser un pecado silencioso. Por eso es que nosotros no tenemos que quedarnos en silencio cuando nosotros tenemos algo hacia otra persona en nuestro corazón o en nuestra alma. La falta de perdón suele ser un pecado silencioso. Y quiero terminar con esta idea, amados. La persona que ha sido ofendida permanecerá en prisión de dolor emocional, depresión, adicciones como el alcoholismo, la droga, etcétera, enfermedades y otra forma de opresión hasta que hayas perdonado el mal cometido con ella y te hayas reconciliado con tu ofensor dentro de lo que se te sea posible. Es muy importante que nosotros tenemos que buscar solucionar eso lo más pronto posible para poder ser libre, tanto la persona que perdonamos como nosotros también al perdonar o recibir perdón. Y vamos a terminar con Romanos capítulo 12, un pasaje hermoso. Romanos capítulo 12, el versículo 17 al 20. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermoso pasaje para terminar esta palabra en esta mañana y que pongamos atención a lo que dice este pasaje, esta escritura de Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Dice: actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Cuando nosotros
le devolvemos de otra manera la ofensa. Esos ofensores, esas personas que nos hacen daño, si nosotros devolvemos de otra manera, con amor, con bendición, con perdón, les ayudamos, hacemos algo, como dice aquí, le damos agua, comida, etcétera, le llevamos, dice que ellos se van a poner rojos de vergüenza en su rostro y en su cara. Eso dice ascuas de fuego. Se refiere que se van a poner rojos de vergüenza, van a quedar impávidos, plop. Van a quedar ahí por la actitud nuestra de amor, de bendición hacia ellos. Como dice el refrán en chileno, no les vamos a devolver con la misma moneda, sino con amor, con bendición, con perdón y poder servirles a ellos. Es la manera como nosotros podemos vencer al enemigo y ganar a un hombre o una mujer que nos ha ofendido para el Señor Jesucristo y para su reino. Es la manera. Y quiero concluir terminando en esta mañana con una pregunta. ¿En qué prisión tú te encuentras en este momento? En este mismo momento, ¿en qué prisión tú te encuentras? En tu alma y en tu corazón. ¿Es una prisión de tristeza, de miedo, de confusión, de resentimiento, de adicciones, de pobreza o enfermedad? ¿En qué prisión tú te encuentras? Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tu alma está bajo presión? ¿Está en una prisión? Vuelvo a repetirte. ¿En qué prisión te encuentras? Esa prisión que es producto de la falta de perdón en tu vida. Tú tienes que perdonar. Cualquiera sea la persona, tú tienes que perdonar. Por lo general, la gente que nos ofende y produce mucho daño en nuestra alma son personas que están muy cerca de nosotros. Pero la palabra de Dios viene y apunta a esa realidad, y que tenemos que perdonar a las personas que nos rodean y que nos han ofendido y han dañado nuestra vida. Si tú quieres ser un hijo del reino, una hija del reino de Dios, para este tiempo, nosotros tenemos que perdonar a las personas de corazón. Y vuelvo a repetir, no es perdonar sus pecados, porque Dios es el que perdona los pecados del ser humano. Pero Dios nos manda a perdonar las ofensas, a perdonar el daño que cualquier persona nos haya hecho a nosotros. Y es una manera de poder prepararse para este tiempo. No esperes que tus sentimientos te digan a que tienes que perdonar, porque los sentimientos nunca te van a decir eso. Todo lo contrario, se van a negar a que tú perdones al ofensor. Tienes que hacerlo en el ejercicio de la voluntad y soltar el perdón. Y Dios en esta mañana te está dando esta hermosa oportunidad en esta mañana, que ahí donde tú te encuentras puedas abrir tu boca y perdonar a las personas en el ejercicio de la voluntad que Dios te ha dado, y también como fruto de la palabra y el conocimiento de Dios que está llegando a tu vida. El Señor trajo esta palabra porque Dios quiere que tú seas libre de toda cadena, de toda opresión, y que el enemigo no gane ventaja de tu vida para destruirte. Perdona, cualquiera sea la persona. Perdona al ofensor. La Escritura dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Por lo tanto, no permitas que tu perdón sea solamente un simple pensamiento en tu mente, sino confiésalo en voz alta, diciendo: yo perdono a esta persona.
Y en esta mañana, ahí donde estás, empieza a pronunciar el nombre de la persona que te ha dañado y que te ha afectado, y que tú tienes cierto resentimiento y enojo hacia esa persona. Suelta ese resentimiento, suelta esa rabia a través del perdón. Perdona a esa persona como Dios nos pide que lo hagamos. Y quiero que tú, ahí donde estás, tú puedas hacer esta oración conmigo y puedas decir de esta manera. Por favor, yo quiero que tú la puedas decir ahí. Padre Celestial, vengo delante de ti, en tu presencia, reconociendo que necesito perdonar. Con todo mi corazón, con toda mi alma, me arrepiento de guardar falta de perdón hacia otras personas y contra mi propia persona, rompiendo así tu palabra. Voluntariamente me someto a ti y a tu palabra, y yo creo que tú estás dispuesto a perdonar mi amargura y falta de perdón, y que Cristo Jesús hizo posible esto por su muerte en la cruz. Yo recibo su obra en mi lugar, la cual me ha liberado, no solo para ser perdonado, sino también para perdonar a otros. Jesús, llevo mis pecados para que yo pudiera ser perdonado ahora mismo, y tomo la decisión de perdonar a las siguientes personas. Y ahí pone los nombres de esas personas. Tomo la decisión de perdonar a esas personas que me han ofendido. Señor, en este instante perdono a todo aquel que me ha herido, así como tú me has perdonado a mí y sigues perdonándome cada día cuando peco contra ti. Confío en tu gracia sobrenatural para ser capaz de perdonar por completo y soltar a todos los que me han ofendido. Yo declaro que los he perdonado y que yo mismo he sido perdonado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero que en esta hora tú sigas soltando perdón ahí donde estás y declarando perdón sobre las personas que te han ofendido y te han dañado. Hazlo de corazón. Hazlo de corazón, y tu alma y tu corazón va a empezar a entrar a la libertad de Cristo, a la sanidad interior en tu vida, y se van a romper cadenas, ataduras, yugos de opresión, producto de la falta de perdón que había en tu vida. Perdona, toma la decisión ahora mismo de perdonar cada ofensa cometida contra ti. Hazlo ahí donde estás. Puedes orar, puedes inclinar tu cabeza ahí donde estás y decirle: Señor, yo perdono, renuncio al resentimiento, al enojo, a la rabia, y elijo perdonar a todas esas personas que me han dañado y me han afectado en mi vida. Y yo no quiero caminar más con esa realidad. Yo no quiero tener más esa realidad, y quiero que tú me hagas libre. Obedezco tu palabra y renuncio a la falta de perdón en mi vida, y elijo abrir mi boca y perdonar a cada persona que ha dañado mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, suelta la ofensa. La falta de perdón nos impide soltar la ofensa. Suelta la ofensa. Te han ofendido, te han dañado y estás amargada y triste y enojada por eso. Suelta eso a través de perdonar a esas personas. El perdón no es una emoción, sino es una decisión. La falta de perdón es una forma de maldad, y renuncia a esa maldad. Renunciemos a esa maldad en nuestros corazones, y nuestro corazón no llenemos de esa maldad, sino
perdonemos a esas personas que hay, tú sabes que están en tu corazón y en tu mente y que producen rabia, producen ira, enojo y amargura en tu corazón. Es la oportunidad que Dios te está dando. Perdona ahí donde estás. Perdona ahí donde estás, sí. En el nombre de Jesús, yo declaro que se arranca toda raíz y falta de perdón en tu corazón. Eres libre en el nombre de Jesús de todo espíritu de odio y de resentimiento y de amargura, de herida, de ira, de miedo, de dolencia o enfermedad. Eres libre ahora porque tú estás perdonando, y suelto esa palabra sobre ti en el nombre de Jesús, y ato todo espíritu malo y lo echo fuera en el nombre de Jesús de tu vida. Ahora se va ese espíritu malo en el nombre de Jesús, como fruto de la gracia que viene sobre tu vida, sobre tu familia y en lugar de estar, porque tú has decidido obedecer la palabra que Dios te ha entregado en esta mañana, de perdonar a aquellos que te han ofendido, a aquellos que te han dañado. En el nombre de Jesús, seas bendecido y seas fortalecido, y la libertad gloriosa del Señor Jesucristo viene sobre tu vida, ahí donde estás ahora. En el nombre de Jesús, y toda raíz de amargura empieza a ser arrancada de tu corazón, de tu vida, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, que está obrando en libertad y en liberación y en sanidad de tu alma. Que Dios te bendiga, y sigue perdonando, y sigue reflexionando en lo que has escuchado en esta mañana, y sigue perdonando en obediencia a Dios, el Dios que ahí está y sabe todo. Perdona a todas esas personas, y Dios va a ser como una ofrenda grata delante de Él. Va a subir esa obediencia a la palabra que tú estás obedeciendo. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude y el Señor siga limpiando nuestros corazones. Amén y amén. Queridos hermanos, así hemos llegado al final del culto, y una vez más agradecidos con el Señor por su palabra, por hablarnos a través de ella. Y los hijos de Dios sabemos algo muy pero muy bien, que en todo tiempo, en toda circunstancia, nosotros debemos alabar a nuestro Señor cuando estemos en alegría, con gozo, cuando estemos en tristeza, pasando aflicción. Debemos siempre seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque para eso fuimos creados, dice su palabra, para alabarle, para glorificar su nombre. En el tiempo de la prueba, en el tiempo de la angustia, con mayor razón debemos alabar a nuestro Señor, confiando en Él, confiando en sus promesas, confiando que en lo que Él dice a través de su palabra, Él lo cumple. Así que les invitamos a que podamos adorar al Señor con esta gran verdad en nuestros corazones, alabándole, sirviéndole, porque así siempre tendremos la victoria en Cristo. Amén. Que tengan una muy bendecida semana. No rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba.
frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba